Estimados estudiantes, en esta sesión vamos a hablar respecto al tema la recta y la ecuación de la recta en R2. Bueno, vamos a ver en este caso que se ha dibujado una recta y igual a x más 1 en un plano cartesiano. Y aquí podemos ver en esta segunda imagen también una recta que pasa por el punto P y por el punto Q y tiene un vector director U, y hemos podido dibujar también o trazar su respectiva ecuación de la recta. Vemos que la recta se puede apreciar en muchas situaciones que están a nuestro alrededor, como por ejemplo los rieles de un tren, en la pendiente de una montaña, en las respectivas columnas o paredes de una casa, y así podemos visualizar mucho más. En su sesión teórica van a poder ver lo que es una recuperación de saberes a través de un quizzes, y el objetivo entonces en este video de explicación es para que ustedes puedan entender los tipos de ecuaciones de la recta en R2 y puedan graficar esta función lineal utilizando las propiedades de vectores en R2 de forma precisa, bajo un análisis y síntesis que todo estudiante debe conocer, todo estudiante de ingeniería debe manejar. Los temas entonces que vamos a empezar a trabajar es ecuación de la recta, las relaciones que se dan entre dos rectas, el ángulo entre rectas y la distancia entre un punto y una recta. Primero vamos a definir lo que es la ecuación de una recta en R2. Vemos en la figura adjunta una recta L que pasa por un punto P sub 0, X sub 0 y Y sub 0. Este punto es conocido como el punto de paso. Es por donde va a pasar nuestra recta, de la cual vamos a encontrar su respectiva ecuación. Pero también vemos que hay un vector dirección, cuyas coordenadas son A y B. Este vector dirección es el que nos indica por dónde se está dirigiendo nuestra recta. Ahí lo estamos volviendo a remarcar, el vector dirección. Y en esta recta tenemos que tener en cuenta que contiene puntos cuyas coordenadas están expresadas de manera general como X y Y. Entonces vamos a poder ver que el vector P sub 0P es un múltiplo escalar del vector dirección. Por lo tanto, vamos a poder indicar que P sub 0 AP, ese vector director de P sub 0 AP, es equivalente a T por V, donde T es un parámetro, es un escalar, es un número real. Si yo entonces ya conozco todos estos elementos, puedo definir la ecuación vectorial de la recta en R2. Entonces, para yo definir lo que es la ecuación de la recta en R2, debo conocer dos cosas. El punto de paso, que es el P sub 0, con coordenadas X sub 0 y Y sub 0, y el vector dirección. Con esos dos elementos, con esos dos datos que me van a dar, yo voy a poder encontrar la ecuación de la recta. Y voy a definir la ecuación de la recta como P sub 0 más T por V, donde T pertenece a los reales. Y de esa manera se define la ecuación vectorial. Entonces no olvidemos que cuando yo estoy hablando de ecuación vectorial de la recta, tengo que considerar el punto de paso y el vector dirección. Y con esos dos elementos puedo definir mi ecuación vectorial de la recta. Esta ecuación vectorial de la recta yo lo puedo generalizar conociendo sus respectivas componentes. Componentes para un punto que pertenece a la recta, que son X y Y, componentes del punto de paso por donde pasa la recta, y componentes del vector dirección, componentes que son A y B, se generaliza con A. Teniendo estos elementos, ya estas componentes del punto de paso y del vector directo, yo lo reemplazo en la ecuación que habíamos enunciado, en lo que estaba ahí de color amarillo. Entonces, ¿a qué es equivalente esa ecuación de la recta? A los puntos de la recta X, Y igual a X sub 0 y Y sub 0
coordenadas del punto de paso más el parámetro por las coordenadas AB, tal que T es el parámetro que pertenece a los reales. Entonces aquí vemos la primera forma en la que vamos a expresar la ecuación vectorial de la recta. Ahí lo estamos viendo gráficamente, la ecuación vectorial. Si nosotros ya tenemos esa ecuación vectorial de la recta, podemos de ahí despejar la ecuación paramétrica. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si ya tenemos esta ecuación vectorial, lo primero que vamos a hacer ahora es realizar el producto por un escalar. T se multiplica por A y T se multiplica por B. Ahora tengo una suma de dos vectores en la derecha y me estaría quedando entonces componente primeras, la suma de las primeras componentes, x sub 0 más t sub a, aquí está ta, perdón, y sub 0 más tb, suma de segundas componentes. Entonces, luego que tenemos esto, puedo darme cuenta que estoy en dos vectores, ¿no? La igualdad de dos vectores. En el primer miembro de la igualdad tengo el vector con coordenadas x, y en el segundo miembro de la igualdad tenemos un vector con dos componentes. Primera componente x sub 0 más ta. Segunda componente y sub 0 más tb. Entonces de ahí, de esa igualdad de vectores, es que se deduce que x es equivalente a x sub 0 más t por a. Y y es igual a y sub 0 más t por b. Y t es el parámetro. Por lo tanto, esta igualdad de las componentes de estos vectores que se han encontrado después de reemplazar las componentes del punto general de la recta, del punto de paso y del vector director, me ha dado como respuesta una ecuación paramétrica de la recta. De aquí, de esta ecuación paramétrica, vamos ahora a despejar el parámetro. De cada ecuación se despeja el parámetro. Entonces, si yo despejo el parámetro de la primera ecuación, me queda x menos x sub 0 sobre a igual a t. Y el segundo parámetro, cuando he despejado de la segunda ecuación, me estaría quedando y menos y sub 0 sobre b. Si se dan cuenta, en ambas ecuaciones paramétricas se despejó el parámetro t. Y cuando hemos despejado este parámetro t en ambas ecuaciones, ahora hacemos esa igualdad de ecuaciones. Y esa igualdad de ecuaciones es la que me da la ecuación simétrica o continua de la recta. Entonces, hasta el momento estamos viendo tres tipos de ecuaciones. Una ecuación vectorial, porque conozco el punto de paso y su vector director. Una ecuación paramétrica, porque hemos encontrado a través del reemplazo de las componentes de los tres elementos mencionados inicialmente y hemos llegado a esa ecuación paramétrica. Luego, al despejar el parámetro, hemos encontrado la ecuación simétrica. Entonces, hasta ahí vamos a ver cómo vamos a aplicar este tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces acá nos dice, hay la ecuación vectorial, paramétricas y simétricas de la recta L que pasa por el punto menos 2, 4 y 4, menos 4. ¿Qué es lo que les indicaba al inicio? Yo necesito conocer, para poder trabajar, un punto, les decía, de paso, con coordenadas x sub 0, y sub 0. Necesitaba conocer un vector director con coordenadas AB para que estos dos elementos me permitan encontrar la ecuación de la recta vectorial, la cual es equivalente a P igual a P sub 0 más el parámetro por el vector director, y T es un número real. Entonces, esto es lo que nosotros teníamos que conocer y teníamos que llegar a esta ecuación vectorial. Pero ¿qué es lo que estamos analizando acá? ¿Qué es lo que estamos viendo según los datos que nos están dando? Que solamente tengo dos puntos. Un punto inicial, P, con coordenadas menos 2, 4, y un punto final con coordenadas 4, menos 4. Entonces quiero que la ecuación de la recta que voy a encontrar pase por esos dos puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a conseguir este vector director a través de un vector dirigido de P a Q.
Entonces, cuando yo quiero encontrar este vector dirección de P a Q, esto es equivalente a ¿quién? A la diferencia de las componentes del punto Q menos las componentes del punto P, del punto inicial. Es decir, esto es equivalente a que haga la diferencia de estas coordenadas de los puntos 4 menos 4 menos 2, 4. Y esto es equivalente entonces, seguimos acá trabajando, 4 menos y menos, sin ley de signos, se hizo positivo, entonces me quedó 4 más 2. Y acá me queda menos 4 menos 4. Quiere decir entonces que estas coordenadas de mi vector director de P a Q es igual a 6 primera componente y menos 8 segunda componente. Este sería entonces mi vector dirección. ¿Qué me falta entonces para encontrar la ecuación vectorial? Me falta ahora conocer el punto de paso. Como punto de paso voy a considerar el punto P con coordenadas menos 2, 4. ¿Sí? Entonces al tener ya estas respectivas componentes puedo encontrar mi ecuación vectorial. P, que es equivalente a XY, recuerden que es un punto con coordenadas generalizadas XY, lo voy a anotar acá por si acaso, P es un punto de la recta que tiene coordenadas XY. Y esto es igual a ¿quién? A las coordenadas del vector menos 2, 4 más el parámetro multiplicado por las coordenadas del vector dirección. Y aquí estamos entonces con la primera ecuación que nos estaban pidiendo trabajar, la ecuación vectorial de la recta. Ya encontramos nuestra primera ecuación vectorial. Ahora vamos a trabajar nuestra ecuación paramétrica. Para eso vamos a desarrollar dos operaciones conocidas, el producto por un escalar y la suma de vectores. De la ecuación vectorial, voy a sumar en el segundo miembro de la igualdad la suma de dos vectores. Entonces aquí el producto por un escalar me daba 6 veces t y menos 8t. Ahora vamos a sumar los vectores que están a la derecha de la igualdad y me queda menos 2 más 6t. 4 menos 8t. Luego voy a hacer esa igualdad de componentes. X es igual a menos 2 más 6t. Y es igual a 4 menos 8t. Y esto es lo que me representa mi ecuación paramétrica, ¿no? Aquí está mi ecuación paramétrica, L, mi ecuación paramétrica. ¿Ya? Ahí está la ecuación paramétrica. Ahora, de esta ecuación paramétrica decíamos que yo puedo deducir la ecuación continua o simétrica. Entonces aquí está ecuación simétrica o continua, que son los tres primeros tipos de ecuaciones de la recta que estamos viendo. Entonces aquí, cuando analizamos qué es lo que nosotros vamos a ver, vamos a considerar ahora el despeje del parámetro. Entonces tendría x, este menos 2 pasó a sumar, el 6 que está multiplicando al parámetro pasa a dividir y encontré el primer parámetro de la ecuación 1. Ahora vuelvo a despejar el parámetro de la segunda ecuación y me queda y menos 4, el menos 8 que multiplicaba al parámetro pasa a dividir y ya despejé el parámetro. Cuando igualo estas dos ecuaciones, tengo la ecuación simétrica o continua. A ver, un momentito, aquí copié mal. Y aquí va 6. Ya, entonces aquí está. X más 2 sobre 6 es igual a y menos 4 sobre menos 8. Y esto es equivalente al parámetro. Y esta sería nuestra respectiva ecuación simétrica. Aquí está, ¿no? Mis respectivas ecuaciones. Y ahí tenemos ecuación vectorial, ecuación paramétrica y ecuación simétrica. Ahora vamos a tratar de
seguir analizando nuestro, ¿no? Acá van a tener otro ejercicio más que van a poder reforzar con el docente en la videoconferencia sincrónica respecto a los 3 tipos de ecuaciones. Aquí vamos a hablar ahora de otro tipo de ecuaciones, la ecuación normal y cartesiana de la recta. ¿Qué nos dicen para poder encontrar la ecuación normal? Nosotros tenemos que tener en cuenta que si ya conozco mi ecuación vectorial y además tengo un vector normal no nulo, estos son ortogonales. Si es que el vector dirección que teníamos en la ecuación vectorial y el vector n son ortogonales. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que v o el vector dirección y n son ortogonales, que forman un ángulo de 90 grados, que son perpendiculares en otras palabras. Entonces, cualquier vector no nulo ortogonal a L se llama vector normal. Entonces, no olvidemos, este vector n es un vector normal a la recta porque forma un ángulo de 90 grados o, en otras palabras, son ángulos, perpendiculares, ¿no? Entonces, vamos a ver, si yo ya tengo una recta que pasa por el punto P sub 0 y cuyo vector normal ahora tiene coordenadas AB, entonces su ecuación normal está dada por ¿quién? Por P menos P sub 0, que es el punto de paso, producto escalar por el vector normal, y esto es equivalente a 0. Entonces este 0, veámoslo como un valor numérico, ¿ya? Porque estoy hablando de un producto escalar. Entonces aquí tenemos esta ecuación que está en el recuadro amarillo, me remarca entonces lo que es mi respectiva ecuación normal. Ahora, si reemplazamos las componentes, aquí están las componentes, miren si ustedes se dan cuenta respecto al punto general con coordenadas x, y, el punto de paso con coordenadas x sub 0 y y sub 0 y el vector normal con sus coordenadas AB. Si ya nosotros lo reemplazamos con sus respectivas componentes, yo puedo llegar mediante ya un proceso algebraico de multiplicar y simplificar términos a la ecuación cartesiana o general, la cual conocemos desde que estábamos en el ciclo anterior, cuando nos hablaban respecto a la recta también, ¿no? Como lugar geométrico en el plano cartesiano. Entonces acá tenemos la ecuación general ax más by más c igual a 0, ¿sí? Entonces ahora vamos a tratar de ver cómo vamos a desarrollar algunos ejercicios para poder encontrar la ecuación normal y la ecuación general, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, ahora nos piden dos cosas, ecuación normal y ecuación general. ¿Qué nos dan como elementos primero? Yo siempre les indico, cuando nos dan el ejercicio, leamos y tratemos de sacar los datos que tenemos del ejercicio para luego seguir avanzando de acuerdo a lo que nos piden. Entonces, piden allá la ecuación normal y general de la recta. ¿Qué pasa por estos puntos? Menos 2, 7 y 1, menos 5. Entonces yo solamente tengo 2 puntos, pero para poder trabajar mi ecuación normal yo necesito conocer un vector director con coordenadas. Le voy a poner, a ver, acá en forma general C y D, ¿ya? Y necesito conocer un vector normal con coordenadas AB, lo habíamos puesto según lo que hace un momento acabamos de enunciar, ¿ya? Entonces con esto yo recién puedo analizar respecto a lo que es mi ecuación normal. Y también vamos a indicar un punto de paso, que en este caso va a ser la recta que pasa por las coordenadas del punto menos 2, 7. Ahora, de una vez que tenemos esto, comenzamos a analizar y a ver respecto a lo que es nuestra ecuación. Acá podemos entonces primero recordar a qué es igual nuestra ecuación normal de la recta. La ecuación normal de la recta está definida como P, que es un punto cualquiera que está en la recta con coordenadas generales x, y, menos el punto de paso por el vector normal. Acá le voy a poner n mayúscula, lo voy a poner con n minúscula, que es lo que estamos enunciando acá, por este vector normal. Y esto debe ser igual a 0. Entonces con esto estaríamos indicando acá nuestra respectiva ecuación normal de la recta, ¿ya? Entonces esta es mi ecuación normal de la recta. Entonces nos damos cuenta que ya tengo el punto de paso, sus coordenadas, me falta el vector normal,
Entonces, ¿cómo encuentro ese vector normal? Recuerdo entonces una propiedad respecto a los vectores y recordamos, dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener que considerar las coordenadas de mi vector AB con las coordenadas del vector V, que en este caso es CD. Pero si nos damos cuenta, yo no conozco estas coordenadas del vector CD. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder encontrar estas coordenadas? Habíamos visto en el ejercicio anterior que para encontrar las coordenadas del vector dirección, ¿qué es lo que hacía yo? Dirigía mi segmento, ¿no?, de recta dirigido desde el punto con coordenadas menos 2, 7 al punto con coordenadas 1, menos 5. Y a través de eso encontraba las coordenadas del vector dirección. Entonces, eso voy a hacer acá. ¿Ya? Eso lo voy a hacer acá. Entonces, esto es equivalente a ¿quién? A V es equivalente a menos 2, 7, primer punto, y el segundo punto 1, menos 5. Como voy a hacer el segmento de recta dirigido, lo voy a poner de una vez directo la diferencia de esos componentes. 1 menos 5 menos 2, 7. Y esto que es igual a 1, negativo, negativo se hizo positivo, menos 5 menos 7. Y esto me quedó a, las coordenadas del vector son 3 y menos 2. Entonces ya conozco ese vector, voy a multiplicar acá, ahora lo voy a reemplazar en lo que hace un momento hemos tenido ese producto escalar. Entonces me está quedando ahora A, B por 3 menos 2 igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí que esto es igual a ¿quién? A 3 veces A menos 12B igual a 0. Voy a trabajar con la regla del tanteo. Te voy a considerar que A va a ser igual a 4 y B igual a 1. Y cumple con esa regla del tanteo esa diferencia. 3 por 4, 12, menos 12 por 1 me dio 0. Entonces puedo decir que mi vector normal tiene coordenadas 4,1. Entonces, como ya conozco mi vector normal, ya conozco mi punto de paso, puedo reemplazar y tengo entonces quién es la ecuación normal. Entonces la ecuación normal es equivalente a P, cuyas coordenadas son x, y, menos las coordenadas del punto de paso que hemos seleccionado, que es menos 2, 7, que multiplica al vector normal, cuyas coordenadas acabamos de encontrar, 4, 1, y esto es equivalente a 0. Y ahí está nuestra respectiva ecuación normal. Ahí está nuestra ecuación normal. Ahora, de esta ecuación normal, si ya desarrollamos, es que nosotros llegamos a la ecuación general. La ecuación general. La ecuación general, hemos dicho, está definida mediante la forma AX más BY más C igual a 0. Pero para eso tenemos que desarrollar la ecuación normal. Entonces vamos a decir x menos 2 que da x más 2. Y menos 7. Y esto lo voy a multiplicar por el vector normal. Entonces ahora me está quedando 4x más 8 más, recuerden que hay un producto escalar, por eso sumo los respectivos productos de las componentes, y menos 7 igual a 0. Entonces, ¿qué me está quedando acá? 4x más y más 1 igual a 0. Y aquí está mi respectiva ecuación general o cartesiana. Entonces acabamos de ver dos tipos de ecuaciones para nuestro tema de la ecuación de la recta.
más las tres tipos de ecuaciones primero que habíamos visto, entonces hemos podido percibir que hay ecuación vectorial, ecuación simétrica, ecuación paramétrica, ecuación normal y ecuación general de la recta. Vamos a ver acá algunas posiciones de la recta en las posiciones relativas, entre dos rectas. Por ejemplo, vemos las rectas paralelas, que tenemos que tener en cuenta acá cuando las rectas son paralelas, cuyas pendientes van a ser equivalentes o sus vectores direccionales son paralelos. Cuando es perpendicular las rectas, se da que los vectores de dirección son perpendiculares. También hay otras características o propiedades que se puede dar, y es el ángulo entre rectas, y es el ángulo entre rectas. Puedo hablar de rectas secantes, rectas perpendiculares, paralelas y coincidentes respecto al ángulo que se forma entre ellas. Entonces vamos a ser específico en cómo encontrar el ángulo que se forma entre dos rectas. Hay dos métodos. El primero, el cual tiene que ver respecto a su vector dirección, ¿ya? En otras palabras, respecto a su pendiente de la recta tangente, también vamos a ver dentro del momento, ¿no? Entonces tenemos acá las respectivas coordenadas del vector director de la recta R, las respectivas coordenadas del vector director de la segunda recta, y el ángulo que se forma entre estas dos rectas va a estar dado por el producto escalar de del primer vector director por el segundo vector director sobre las normas del vector director por la norma del vector director. Y esto es equivalente aquí a la función coseno del ángulo que se forma. Por lo tanto, a la hora que se va a despejar el ángulo, es equivalente aquí en alfa, el ángulo que se forma entre las rectas es igual al arco coseno, el producto escalar de los vectores directores sobre el producto de las normas. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que puedo ver? Primero debo conocer quién hemos dicho, los vectores directores, ¿ya? Los vectores directores, que es el primer método que estamos viendo. Entonces, para trabajar acá, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? De la primera ecuación de la recta S, conozco su respectivo vector director, el cual es equivalente a menos b a, estas son las coordenadas. Entonces, ¿quién es menos? El b es el valor que acompaña a la segunda variable o a la variable y. ¿Quién es a? Es el coeficiente que acompaña a la variable x, y ahí está el primer vector director. Ahora, de la segunda recta, que en este caso es R, ¿ya? De la segunda recta, ¿quién es su vector director v sub 2? Está expresada, miren, en su forma paramétrica, pero vamos a sacar su vector director. Acá entonces son sus coordenadas, en este caso el menos 3, 4. ¿De dónde salen el menos 3 y el 4? Son los coeficientes que acompañan al parámetro, ¿ya? En cada ecuación paramétrica, ahí está. Como ya conozco entonces estos dos respectivas componentes, reemplazo en dónde, en la ecuación arco coseno, que es la que hemos visto hace un momento, del producto escalar de los vectores directores sobre las normas de los vectores directores, ¿ya? Y ahí está, miren, eso tenemos. Entonces acá aparte yo voy a sacar, para no tener ahí mucho, ¿no?, saturación de la pizarra. Entonces acá voy a trabajar primero mi producto escalar acá a la derecha. Entonces ese producto escalar es equivalente al producto de ¿quién? Vector con coordenadas 5, 2 y menos 3, 4. Entonces esto es equivalente a ¿quién? 5 por 3 menos 15 más 2 por 4, 8, y esto nos está quedando entonces menos 15 más 8, menos 7. Y ahí está mi producto escalar. Ahora voy a sacar la norma del primer vector. Entonces esto es equivalente a la raíz cuadrada de ¿quién? De 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. 25 más 4 nos dio la raíz cuadrada de 29. Y respecto a la norma del segundo vector director, igual la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces nos queda menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado nos dio 9, ¿no? A pesar que es menos 3, pero nos dio 9. Y 4 al cuadrado 16. Entonces la raíz cuadrada de 25.
y esto que es equivalente a 5. Entonces, de una vez que tenemos todo esto, reemplazamos y encontramos nuestro respectivo arco coseno de menos 7 dividido entre la raíz de 29, la raíz cuadrada de 29 por 5. Entonces ahí nos queda como reto sacar el arco coseno de este valor numérico, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver el respectivo valor, y ahí lo podemos utilizar a través de nuestras calculadoras digitales o físicas que pueden llevar. Otro de los métodos para encontrar el ángulo entre dos rectas es a través de las pendientes de las rectas. Entonces yo tengo dos rectas y en este caso la primera recta tiene su pendiente m1, la segunda su pendiente m2, y a través de la tangente del ángulo que se forma entre estas dos rectas voy a encontrar este ángulo. Entonces me queda el producto de las pendientes, el producto escalar, sobre 1 más el producto de las pendientes de las rectas. Entonces de esa manera encuentro el respectivo ángulo, ¿sí? Ahora vamos a ver respecto a la distancia de un punto en la recta. Yo puedo tener un punto exterior Q y quiero encontrar esta distancia de Q a la recta. Entonces aquí vemos la fórmula general, digamos, para encontrar esa distancia mínima de un punto a la recta. Esa distancia es equivalente a ¿quién? Al valor absoluto de la ecuación general de la recta evaluada en el punto exterior sobre la norma de las componentes de los coeficientes de la ecuación general de la recta, ¿ya? Entonces ahí a al cuadrado es el coeficiente de x y b es el coeficiente de y. Entonces ahí están suma de los cuadrados de los coeficientes de x y de y respectivamente. Entonces aquí vemos un ejemplo. Quiero hallar la distancia del punto M a esta recta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Si ustedes se dan cuenta, yo tengo las coordenadas de mi punto, hasta ahí no hay ningún problema. Pero para yo trabajar esta distancia entre el punto y una recta, necesito conocer ya la ecuación general. Entonces simplemente de la ecuación que me estaban dando, que en este caso es una ecuación pendiente ordenada, voy a encontrar su ecuación general. Entonces aquí el 5 va a pasar a multiplicar con y, me queda 12x más 20, ¿sí? Entonces pasó a multiplicar también. Entonces voy a tener que mi ecuación general es 12x menos 5y más 20 igual a 0. ¿Ya? Entonces esta ecuación general de la recta me sirve junto con con este punto. Entonces habíamos visto hace un momento que la distancia de un punto a la recta está dada por ¿quién? Por la ecuación general evaluada en el punto sobre la norma de los suma de los cuadrados de los coeficientes de la fórmula general de la recta. Entonces aquí reemplazamos. ¿Y qué nos está quedando? A, que equivale a 12, x sub 0, que equivale a 1, más, en este caso el b menos 5, el y sub 0 es 1, más 20. Sobre la norma, ¿quién es A? Es 12 al cuadrado. ¿Quién es B? Menos 5 al cuadrado. Entonces nos está quedando en el numerador 24 menos 5, ya nos queda 19 más 20, 39. En el denominador nos está quedando, la raíz cuadrada de 12 al cuadrado, que es 144 más 25, que nos dio. Entonces nos quedó ahí 169. ¿Ya? Entonces sobre la raíz cuadrada de 169. Entonces este valor numérico lo desarrollamos, lo encontramos y eso sería nuestro respectivo valor de la distancia del punto a la recta, ¿no? Entonces ahí vemos cuánto nos está quedando. A ver, vamos a ver si por acá hay una calculadora. ¿Ya? La raíz cuadrada de 169, que nos da igual en este caso. A ver, un momentito, por acá. Ya que nos dio 13, entonces nos queda simplemente, y acá está 39 entre 13, ¿no? Entre 13.
nos quedó 3, ¿no? Esto es equivalente entonces a 3. A ver un momentito acá. Y ahí está. Entonces la distancia de un punto a la recta es equivalente ¿a quién? A 3. ¿Ya? Entonces vamos a ver ¿no? ya sus trabajos que van a trabajar con el respectivo profesor de teoría en la clase sincrónica, y van a tener algunas actividades, algunas preguntas de su respectiva metacognición, tienen su bibliografía básica para que puedan seguir apoyándose. Espero haya podido cumplir la expectativa, que este primer video de la sesión número 3 les haya servido para que puedan trabajar. Entonces muchas gracias y espero poder compartir otra sesión más con ustedes.